Hola a todos, ¿cómo están? En todo el ejercicio que vimos hasta ahora sobre archivos, operamos con sus datos de manera secuencial. Lo que veremos aquí es cómo lograr el acceso aleatorio o básicamente ir directamente a una posición de interés dentro del archivo. Entonces, repasando, o sea, dando más detalle respecto al acceso secuencial, básicamente implica que el acceso del archivo en este caso es según el orden de almacenamiento de sus datos. Entonces vamos a recordar el ejemplo de la planilla de calificaciones de los alumnos de una clase. Entonces, para visitar, por ejemplo, el último elemento, vamos a suponer que este es un esquema donde cada posición representa a un alumno. Para acceder al último alumno teníamos que visitar o recorrer los datos o leer los datos correspondientes a los alumnos anteriores. Entonces tenía que recorrer secuencialmente al archivo para llegar al punto de interés. En el acceso aleatorio eso no es necesario, simplemente desde una posición puedo moverme a otra. Vamos a suponer que estoy en el inicio del archivo y quiero moverme directamente a la región que corresponde al alumno, a la región, justamente el archivo que corresponde a los datos del último alumno. Entonces no hace falta que visite todos los elementos previos. Entonces las funciones que nos permitirán hacer un acceso aleatorio en C están el rewind, que ya vimos en un ejercicio anterior, que lo que hacía era justamente volver al inicio del archivo. O sea, movía el cursor de posición del puntero archivo al inicio del archivo. El fseek me permite ir a una posición determinada, justamente que vamos a incluir en los argumentos, y el ftel lo que indica es en qué posición dentro del archivo estoy en un momento determinado en la ejecución del programa. Ok, entonces recordando un poco sobre las posiciones iniciales del puntero archivos dentro del archivo, entonces en el modo de lectura y escritura comenzamos desde el inicio del archivo y en el modo A de append o agregar iniciamos en el final del archivo. Ok, entonces la función rewind ya vimos con un ejemplo. Su uso era directo. Ponemos rewind y el puntero del archivo que justamente está conectado al archivo que nos interesa. Entonces lo que hacemos con esto es hacer que el cursor regrese al inicio. O sea, la posición, digamos, sería el inicio, o sea, volver a la posición de inicio del archivo. Ahora, la función que nos va a permitir hacer el salto a una posición determinada, que nos permitirá hacer el acceso aleatorio, es la función fseek. Entonces su sintaxis es la siguiente. Llamamos a fseek y pasamos como argumento el puntero archivo con el que estamos trabajando, un valor que es el offset y otro valor que es la posición. Entonces, algo que nos ayuda para visualizar el funcionamiento de fseek es pensar en un archivo, en el archivo como un vector de bytes o de texto, porque finalmente es la información binaria. Podemos pensar también en texto o caracteres porque un carácter ocupa un byte. Entonces, vemos al archivo así como hicimos lo mismo en memoria, cuando empezamos a hablar de direcciones de memoria, pusiéramos un gran vector, lo mismo hacemos con el archivo. Entonces, el valor de la posición dentro de ese vector de bytes va a indicar una posición de referencia. Entonces, el set o el inicio, que también puede tener un valor 0, va a indicar que queremos ir al inicio del archivo. El current para posición va a indicar que vamos a mantener la dirección actual dentro de, digamos, en una cierta parte del programa, el cursor del puntero archivo va a estar en una cierta posición dentro del archivo, entonces nos mantenemos en esa posición. El current también tiene un valor de 1, o podemos tener un seek_end o 2, que va a ser el final del archivo. Entonces tenemos tres posiciones de referencia. El seek_set sería el inicio, el seek_current sería el actual y el seek_end sería el final. Entonces sería al inicio de nuestro archivo o vector de bytes, digamos, si queremos visualizar así, o al final o lo mantenemos en la posición actual. Por último, el offset es lo que justamente nos va a permitir visitar cualquier posición. ¿Por qué? Porque indica el desplazamiento a partir de la posición de referencia. Entonces puedo decir, desde la posición actual me quiero mover 10 posiciones hacia adelante, o 10 posiciones hacia atrás, o desde el final quiero volver 3 posiciones, o desde el inicio quiero ir 20 bytes hacia adelante. Usando esa combinación entre posición y desplazamiento podemos visitar o podemos mover el cursor del puntero archivo a cualquier posición. Entonces, si tenemos este ejemplo, fseek, fp2 y seekset, lo que digo que esta va a ser la posición de referencia y de ahí me muevo 2 bytes. Entonces, eso sería el desplazamiento en bytes desde la posición de referencia. Y por último, para saber en qué posición estamos dentro del archivo en un momento de la ejecución del programa, tenemos la función ftel.
que nos da justamente la posición actual en bytes del puntero archivo con respecto al principio del archivo. Entonces, si por ejemplo el de FP nos da un 100, significa que estamos 100 bytes desde la posición de inicio del archivo. Entonces vamos a ver la aplicación especialmente de fseek con un ejemplo. Entonces en este ejemplo vamos a usar una estructura que va a tener estos campos, nombre, apellido, facultad, que van a ser cadenas, y un entero que va a ser el semestre. Y a esa estructura le vamos a llamar alumno. La idea general es que vamos a empezar a escribir datos, vamos a guardar en modo binario, o sea, en forma binaria, en un archivo binario, y después vamos a recuperar esos datos, pero haciendo acceso aleatorio. O sea, si quiero acceder a un alumno en particular y no tener que recorrer toda la lista de alumnos. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Entonces en la parte de escritura de crear el archivo lo que vamos a hacer es pedirle al usuario una cadena que va a ser la cabecera, por ejemplo nombre, apellido, facultad, semestre. Entonces toda esa información va a ir, digamos, en esta cadena cat que tiene un tamaño máximo de 1000 caracteres. Después creamos el archivo clase. Bueno, se puso la extensión .txt, pero en realidad va a ser un archivo binario. Por eso ponemos en modo de escritura y una B. Entonces creamos un archivo binario. Aquí es la parte de verificación justamente del proceso de creación del archivo en este caso. Y aquí lo que se hace es escribir el contenido de la cadena, o sea, la región en memoria, o sea, se copia todos los bytes que están en la memoria principal que corresponden justamente a la cadena cat y todo eso se vuelca, digamos, al archivo donde estamos escribiendo, ¿verdad? Con la función fwrite que ya vimos en un video anterior. Entonces mandamos justamente la dirección de inicio de la cadena, o sea, por eso podemos mandar directamente el nombre. Va a ser justamente el tamaño del tipo de datos que estamos considerando, que es carácter, ¿verdad? O sea, ponemos directamente el valor. Y el size of sería justamente el tamaño de la cadena, o sea, cuántos elementos vamos a copiar, ¿verdad? Y justamente a qué archivo vamos a escribir va a ser al que apunta PA. Ahora lo que vamos a pedirle al usuario es que ingrese los datos de los alumnos por teclado. Entonces la idea aquí de este while es que va a ingresar datos hasta que en el nombre le cargue un numeral. Entonces mientras que eso no ocurra, entonces vamos a pedirle, bueno, primero nombre, apellido, facultad, semestre y al final el nombre otra vez para hacer la comprobación. Y lo que hacemos al tener todos los campos para un alumno, copiamos directamente el bloque que le corresponde a esa estructura que estamos leyendo, toda la información que tiene el alumno al en ese momento, en bytes, todo eso se copia al archivo de salida. Entonces directamente con fwrite ponemos la dirección de al, sería el tamaño del tipo de dato al, en este caso justamente el tipo de dato de la variable al, que es el tipo de dato alumno. Podemos poner acá size of alumno o size of al directamente y estamos justamente considerando un solo elemento de ese tipo de dato y guardamos al archivo apuntado por PA. Entonces con esto, o sea, la representación en bytes de esa estructura de memoria, acuérdense que cuando hablamos de estructura dijimos que todos los campos están en forma contigua. Entonces lo que se hace es obtener la representación en bytes de todos esos campos en memoria y todo eso copiar justamente en modo binario al archivo de salida. Entonces tenemos ya la información completa de la estructura. Simplemente con esta instrucción no tuvimos que hacer una copia de cada uno de los campos, ¿verdad? Como haríamos en un archivo de texto. Ok, una vez que almacenamos los datos de esta forma en este archivo binario, lo que queremos es poder acceder a los datos de un alumno particular de manera aleatoria, o sea, directamente sin tener que visitar los datos ni de la cabecera ni de todos los alumnos anteriores. Y eso es lo que vamos a ver en esta última parte. Entonces lo que vamos a solicitar al usuario es que ingrese el alumno cuyos datos quiere visualizar en pantalla. Entonces si él quiere los datos del primer alumno, entonces va a ingresar un 1, si el segundo alumno un 2 y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer básicamente en esta parte es saltar a la posición del archivo donde empiezan los datos del alumno en cuestión. Entonces vamos a definir otra vez una cadena que va a tener el mismo tamaño que la cadena anterior que usamos para la escritura. Ahora vamos a abrir el archivo. O sea, dejé afuera la parte de verificación, eso podría negarlo después. Entonces abrimos el archivo clase.txt en modo lectura y binario, o sea, un archivo binario. Entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese la posición del alumno. Entonces vamos a indicar que el 1 sería el primer alumno. Entonces vamos a pensar, si es que queremos los datos del primer alumno, tenemos que saltar toda la cabecera.
Ahora, si queremos llegar a los datos del segundo alumno, tenemos que saltar todos los datos de la cabecera y todos los datos del alumno 1. Si queremos llegar al alumno 3, tenemos que saltar los datos de la cabecera, del alumno 1 y del alumno 2. Entonces, con eso podemos hacer una fórmula de salto, algo muy similar en ese sentido a lo que vimos para la fórmula de direccionamiento en matrices, ¿verdad? Justamente lo que saltábamos era la cantidad de columnas, ahora va a ser algo un poco distinto. Entonces, el salto para llegar a la posición de interés, en este caso, sería el tamaño de la cadena más posición menos 1 por el tamaño en bytes del tipo de dato alumno, ¿verdad? Entonces, justamente si queremos llegar al segundo alumno, vamos a saltar la cadena, que es la cabecera, más todos los datos, sería 2 menos 1, sería el tamaño de size of alumno, que justamente el espacio ocupado por el primer alumno dentro del archivo. Entonces, para una posición general sería posición menos 1 por size of de alumno sería para saltar todos los alumnos anteriores y size of de la cadena sería para saltar la cabecera. Entonces, eso, el resultado de eso que vamos a abordar en salto, indica justamente desde el inicio cuántos bytes tenemos que saltar para llegar a donde empiezan los datos para el alumno de interés. Entonces, ahí por eso aplicamos fseek, donde ponemos el puntero archivo, ponemos el salto y 0, o sea, desde el origen justamente del archivo, saltamos este salto, justamente el desplazamiento, que a partir del inicio se va a mover esa cantidad de bytes hacia adelante. Entonces me posiciono al inicio de los bytes correspondientes al alumno cuyos datos quiero mostrar en pantalla. Entonces defino una estructura, perdón, defino una variable al de tipo alumno. Y justamente ahora, como ya estoy posicionado en el byte correspondiente, digamos, al inicio de todos los bytes del bloque de bytes correspondiente a ese alumno, entonces lo que hago es leer ese bloque de bytes en esa posición. Entonces llamo a fread, el resultado voy a guardar en la dirección de al, que es la variable de tipo alumno que creé. Justamente voy a leer un dato de ese tipo, que justamente tiene el tamaño del size of de al. Y justamente voy a empezar a leer ese bloque de bytes en la posición donde se encuentra el puntero archivo, que con fseek hicimos que se mueva a esa posición directamente, ¿verdad? Entonces con eso, con la fórmula de salto, con el fseek para moverme a ese, o sea, saltar esa posición desde el inicio y luego leer el bloque de bytes correspondientes al tamaño ocupado por un tipo de dato de alumno, con eso ya tengo en al los datos correspondientes a ese alumno y directamente lo muestro en pantalla. Entonces muestro sus campos, nombre, apellido, facultad y semestre. Cierro el archivo y con eso termino el proceso. Entonces, con fseek ustedes pueden posicionarse en un determinado lugar dentro del archivo, pero para eso tienen que determinar cuántos bytes tengo que moverme y hacer el cálculo, pero para eso nos ayudan justamente el sizeof para operar con los espacios ocupados por cada tipo de datos que estoy considerando. En este caso fue una cadena, sería un arreglo de caracteres y el tipo de datos de alumnos que cree. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.